Escribió su propia muerte en verso, luego desapareció antes del último verso. Bienvenido a Eco Misteriosa, soy tu anfitrión Revelar. Mantengamos este misterio interactivo. Deja un comentario y comparte desde donde lo estás viendo. Leer tus palabras realmente da vida a estas historias. Vamos a empezar. Era una mañana húmeda y descolorida de noviembre cuando yo, el doctor John H. Watson, me desperté de mi lectura al oír el ruido de pasos que subían los 17 escalones que nos resultaban familiares hasta nuestras habitaciones en el número 221B de Baker Street. Holmes, que estaba despatarrado en el sofá con una zapatilla turca llena de tabaco junto al codo y un ejemplar de suplemento literario del Times sobre sus rodillas, se sentó con un tic de interés. «Alguien con prisa», murmuró, quitándose una mota invisible de la solapa. «Y, si no me equivoco, un hombre de letras, escuche, ese andar delata falta de esfuerzo físico, y sin embargo, hay ansiedad». ¿Oyó cómo se tambalea en el rellano? Se oyó un golpe seco en la puerta, que la señora Hudson abrió incluso antes de que tuviera tiempo de tocar. Un joven pálido, de aspecto erudito, estaba en el umbral, apretando contra el pecho un folio de cuero como si contuviera algo de profunda importancia. Su abrigo húmedo tenía las reveladoras gotas de lluvia fina, y su cuello estaba torcido, como si se lo hubiera puesto con prisa. «Señor Holmes», dijo el hombre sin aliento. «Debe venir de inmediato». Dijo que sucedería, escribió y ahora está muerto. Holmes se levantó, ya animado. «Cierra la puerta, señor. Supongo que ha traído algo interesante». El joven, que se presentó como Leonard Drever, editor asistente de La Linterna, una pequeña revista literaria conocida en ciertos círculos poéticos, explicó su misión con palabras vacilantes y dolidas. «Es Edgar Melnick, el poeta. Murió esta mañana. Lo encontraron en su estudio». «¡Gas! Pero no es suicidio, no es Edgar». Dejó esto», dijo, abriendo el folio y sacando una hoja de papel color crema. Holmes lo tomó y lo examinó detenidamente. «Me Incline». Era un soneto, escrito meticulosamente con una letra fluida, con la tinta fresca. La última estrofa decía: «Cuando la luz de la mañana me oscurece y la luz del gas ahoga la canción que escribí». Recuerda las palabras que dejé correr libremente, porque marcarán el final del poeta. «Se publicó ayer», susurró Drever, con la voz tensa por la emoción. «En La Linterna lo entregó hace 3 días. La copia de la oficina se envió anoche. Pensamos que era solo otra de sus oscuras reflexiones. Pero esta mañana, lo encontraron en su sillón, con el gas encendido, muerto. Tal como decía el poema». La expresión de Holmes era indescifrable. Dio vuelta a la página y la sostuvo a contraluz. «Sin marca de agua», murmuró. «Es un bono comercial, recortado a mano. ¿Dice que lo encontraron esta mañana? A las 9. Su ama de llaves llamó a la policía. El inspector Lestrade ya está allí». Holmes sacudió la ceniza de su cigarrillo con precisión. «Muy bien, señor Drever. Lo acompañaremos. Pero dígame, ¿hubo algún indicio de que el señor Melnick temiera por su vida? ¿Alguna disputa, enemigos, cambios recientes en su comportamiento?» El joven editor dudó. «Últimamente estaba nervioso. Paranoico. Me dijo hace 2 semanas que sus versos se convertirían en panegírico. Me pareció una indulgencia poética. Pero la semana pasada mencionó que alguien lo estaba vigilando. No quiso decir quién. Holmes S.E. Gyro Bruskemet. Y aún así escribió esto». «Sí, e insistió en que lo publicáramos en el siguiente número». No pensé». Su voz se fue apagando, con los nudillos blancos contra el folio. Holmes se levantó y tomó su abrigo y su bastón. «Diarboson, su sombrero. Señor Drever, nos acompañará a la residencia del señor Melnick. Estamos a punto de comprobar si la muerte, en efecto, sigue la rima». Al salir a Baker Street, con una niebla gris que se enroscaba como humo entre los coches de caballos, no pude reprimir un escalofrío que me recorrió la espalda. Había leído la obra de Melnick, sombría, elegante, profundamente melancólica. Aunque no era un gran estudioso de la poesía, incluso yo reconocí la inquietante sincronicidad de sus últimos versos publicados. Holmes, por su parte, guardó silencio durante la mayor parte del trayecto en taxi, golpeando el suelo con la punta plateada de su bastón a un ritmo constante, con los ojos entornados, pensativo. Solo habló una vez, y en un tono tan despreocupado que parecía casi distante. «No es sencillo, Watson, orquestar una muerte con métrica poética. Quienquiera que haya organizado esto,
si es que lo hizo, tiene un don para la actuación. Y ese, amigo mío, podría ser nuestro adversario más peligroso hasta la fecha, un criminal con sentido del drama. No dije nada, pero volví a sentir el peso de la última estrofa ardiendo en mi memoria. Un hombre que predijo su muerte en verso y murió en consecuencia, ya fuera por su propia mano o por la de otro, era un misterio ideal para Sherlock Holmes. La casa del difunto Edgar Melnick se encontraba en Montague Street, una modesta pero respetable dirección en Bloomsbury, bordeada de altas casas de piedra rojiza que antaño habían sido elegantes, pero que ahora mostraban las huellas del paso del tiempo y el abandono. La residencia del poeta, una estructura georgiana de 3 plantas con hiedra que intentaba recuperar su pórtico, ostentaba la marca de un glamour intelectual desvanecido. Al llegar, Leonard Drever titubeó visiblemente, ajustándose el abrigo. Holmes, sin embargo, subió los escalones de 2 en 2. Nos recibió en la puerta una mujer alta y angulosa, con el pelo gris acero recogido en un moño que parecía lo suficientemente duro como para desviar las balas. Se presentó como la señora Chuley, ama de llaves de Melnick desde hacía 10 años. Sabía que algo andaba mal cuando no pidió el té, dijo, mirándome a mí y a Holmes. El señor Melnick nunca se perdía el té. Era así de particular. Siempre las 4 en punto. Lestrade, a quien encontramos en el estudio, saludó a Holmes con un suspiro y la mirada resignada de quien sabe que está a punto de ser eclipsado. Señaló la escena sin preámbulos. La habitación en sí era la viva imagen del desorden intelectual. Libros apilados en 3 filas en los estantes, montones de papel manuscrito derramándose de los cajones y 2 tinteros, uno vacío y otro roto, junto a un pequeño escritorio. La chimenea estaba fría. Un ligero olor a gas de hulla aún flotaba en el aire a pesar de las ventanas abiertas. Lestrade nos informó que habían retirado el cuerpo, pero las llaves de gas seguían igual que las encontraron. Estaba desplomado en esa silla, dijo Lestrade, señalando un sillón de respaldo alto junto a la chimenea. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas con pestillo. La llave del gas estaba abierta. Un suicidio clásico. Francamente, no sé por qué estoy aquí. Holmes lo ignoró y recorrió la habitación en silencio. Examinó el pestillo de la ventana, el marco de la puerta y luego la propia silla. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos. Se detuvo ante el escritorio y se arrodilló para inspeccionar el espacio debajo. Watson, dijo sin volverse, observe el polvo que hay aquí. Espeso e intacto, ¿verdad? Sin embargo, hay una mancha de betún, precisamente aquí, debajo del cajón. Me incliné. Tenía razón. Entre el polvo acumulado, una tenue mancha negra se destacaba con nitidez. Esa silla, dijo Holmes, levantándose, no se ha movido en meses. Nadie se ha arrodillado aquí últimamente, salvo, quizás, alguien anoche, con prisas. Había un cajón aquí, que ahora falta. Lestrade resopló. ¡Qué exagerado, Holmes! Aquí no hay nada más que papeles dispersos y metáforas recargadas. Y sin embargo, dijo Holmes, recogiendo un trozo de papel de la chimenea. ¿Por qué intentar quemar solo me lo entregó? La esquina estaba carbonizada, pero parte de una frase aún era legible. Me sigue observando, aunque finjo que no veo al hombre en la puerta. Drever, que había estado rondando cerca de la puerta, habló de repente. Esa es su letra. Es su diario. Tenía una libretita roja. No está aquí. Holmes Moreau Figемeni a Lestrade. No menciona ningún cuaderno en su informe. El inspector se puso rígido. A note low relevante. Si faltaba, quizá el poeta se deshizo de él antes. Holmes se volvió hacia la señora Chuley. Había un cuaderno rojo entre las pertenencias del señor Melnick. Ella asintió al instante. Sí, lo llevaba a todas partes. Escribía en el diario. Lo guardaba bajo llave en el cajón de ese escritorio. Siempre con cuidado. Decía que tenía pensamientos que no estaban preparados para el mundo. Holmes asintió bruscamente. Y ahora se ha ido. Luego examinamos el surtidor de gas. Holmes observó el ángulo del accesorio, la carbonilla en el extremo y el leve residuo en el grifo. Esto se abrió hace poco. ¿Ves la condensación? Pero lo curioso es que no hay señales de que el difunto hiciera preparativos. No hay un paño debajo de la puerta, ni cerillas cerca para encender un cigarrillo o una pipa, ni rastro de láudano en el vaso contiguo. Carece del ritual que se espera de un hombre decidido a morir. Aún así, dijo Lestrade, cruzándose de brazos. Lo encontraron solo, en una habitación cerrada,
con la llave del gas abierta de par en par. ¿De qué otra manera se explica eso? Holmes se giró y señaló el pestillo de la puerta. Que lo quiten y lo envíen a Baker Street. Quiero probar el mecanismo. Pero dígame, ¿ha confirmado la hora de la muerte? Aproximadamente entre las 7 y las 9 de la mañana, según el médico tratante. Holmes asintió y luego nos sorprendió a todos al sacar una fina tira de lino de su bolsillo y atarla alrededor de la base del grifo del gas. Un experimentó, murmuró. Ahora, señor Drever, ¿dijo que el poema se entregó hace 3 días? Sí, el miércoles. Lo trajo él mismo. Y parecía tranquilo. No exactamente. Parecía ansioso. No dejaba de mirar por la ventana. Le pregunté si se encontraba mal y se rió, nervioso. Dijo que estaba escribiendo una despedida. Pensé que era su forma de ser. Ya conoces a los poetas. El rostro de Holmes se ensombreció. Esto no es fatalismo poético. Alguien quiso que aparecer por ahí. Dígame, ¿tenía el señor Melnick algún adversario? ¿Personas de las que hablaba con resentimiento? ¿Un rival? Drever parecía inseguro. No era precisamente sociable. Pero había un crítico, Arthur Lemming. Discutieron en la prensa. Críticas duras, cartas mortices. Se volvió personal. Dirección. Creo que vive cerca del Strand. Cerca de la calle Arundel. Holmes se puso de pie, cepillando su manga. Pronto visitaremos al señor Lemming. Pero primero, necesito una última inspección de la casa. Subió las escaleras con paso rápido, y los seguimos. El piso superior estaba ordenado, el dormitorio, sobrio y austero. Sin retratos ni baratijas. Solo una cama estrecha, un lavabo y un baúl cerrado a los pies de la cama. ¿Puedo? Preguntó Holmes a la señora Chuleith. Sacó una llave de su delantal y se la entregó. Dentro del baúl había más papeles, libros y un estuche de terciopelo que contenía una pluma estilográfica antigua, sin capuchón, con restos de tinta fresca en la punta. Pero fue la parte inferior del baúl lo que atrajo la atención de Holmes. Bajo un panel falso, descubrió una carta doblada, sin firmar, con letra oblicua y sin sobre. No se te permitirá publicarlo. No vuelvas a poner a prueba los límites. Algunas verdades deben permanecer enterradas, para que no te unas a ellas. Holmes contempló la carta en silencio. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Creo que nos hemos topado con algo más que una disputa literaria, murmuró. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, ligera y constante. Bajamos la escalera en silencio, mientras Drever se despedía de nosotros con visible inquietud. Mientras parábamos un taxi para regresar a Baker Street, hice la pregunta que había estado formándose en mi mente desde que salimos del estudio. ¿Crees entonces que fue asesinato? Holmes exhaló lentamente, con la mirada fija en los charcos ondulantes de la calle. Creo que fue algo mucho más complejo. Un hombre es encontrado muerto en una habitación cerrada, tal como predijo, y sus escritos privados desaparecen, escritos que intentó destruir. Esto no fue un suicidio, Watson. Fue una actuación. No dije nada más, pero en mi cuaderno escribí una sola palabra debajo de la fecha, ominoso. Por primera vez desde que llegó ese telegrama, sentí que apenas estábamos empezando a rozar el borde del misterio. Nuestro regreso a Baker Street fue silencioso. Holmes, sumido en sus pensamientos, miraba sin pestañear por la ventanilla del taxi, con los dedos entrelazados bajo la barbilla en esa peculiar postura que indicaba que sus engranajes mentales giraban a toda velocidad. Sabía que no debía interrumpirlo con charlas triviales. La nota descubierta en el baúl de Edgar Melnick nos había conmovido. Era una amenaza, directa, y Holmes, sin duda, no se la tomó a la ligera. De vuelta en el 221B, Holmes se movió con repentina determinación. Dispuso los objetos que habíamos reunido, la página medio quemada, la carta anónima y un calco de la marca de desgaste bajo el escritorio, y se puso a contrastar las escrituras con su lupa mientras yo encendía el fuego y preparaba el té. La caligrafía del poema y la de la carta de advertencia difieren, dijo finalmente, tamborileando con el dedo sobre el papel con satisfacción. La letra de Melnick es ancha y expresiva, letras curvas y largas descendentes. Esta carta, en cambio, es apretada, inclinada, escrita con prisa o bajo presión. Apuesto a que es zurda. Pero si no está firmado, dije, sirviéndole el té, ¿cómo propone que descubramos al autor? De la manera más sencilla, Watson, preguntamos. O, mejor dicho, observamos mientras otros se revelan.
Dio un sorbo a su té distraídamente. Nuestra próxima visita debe ser al señor Arthur Lemming. Si esto es solo una venganza de un crítico que ha ido demasiado lejos, puede que encontremos la respuesta allí. Pero si no lo es. Su voz se fue apagando, levantándose de la silla con brusquedad. Vamos. El tiempo no es nuestro aliado en este caso. Era bien pasado el mediodía cuando llegamos a Arundel Street, una calle estrecha a la sombra de los edificios Edelphi. El número 14 era un modesto conjunto de habitaciones encima de un estanco, con una placa de latón con el nombre. Arthur Lemming, crítico y ensayista. Holmes golpeó 3 veces con la punta de su bastón. El hombre que respondió era todo lo que esperaba de un boxeador literario. Labios finos, ojos entrecerrados, con un aire impaciente que sugería la interrupción de un genio. Vestía una chaqueta de smoking de terciopelo y sostenía un pañuelo manchado de pluma en una mano. Sí, señor Lemming, dijo Holmes cordialmente. Permítame presentarme, Sherlock Holmes. Este es mi colega, el Dr. Watson. Nos gustaría hablarle brevemente sobre el difunto Edgar Melnick. Los ojos de Lemming se entrecerraron aún más. Ah, el poeta de la muerte. Viene a satisfacer tu curiosidad. Algo más sustancial, respondió Holmes. ¿Usted y el señor Melnick se conocían? Al estilo de los combatientes literarios, sí. Intercambiamos opiniones por escrito. Se opuso a mi reseña de su tercer volumen. Cenizas de Saturno, ¿era eso? Un pantano sensiblero de metáforas sobreescritas, si no recuerdo mal. ¿Hubo algún contacto personal? ¿Reuniones? ¿Altercados? Lemming se encogió de hombros. Nos vimos una vez en un salón de belleza organizado por Eliza Marchmont. Me miró fijamente, lo ignoré. Eso fue todo. Holmes lo observó atentamente. ¿Y te amenazó? ¿Amenazar? Cielos, no. Era un poeta, no un boxeador. Su pluma era su espada. Y bastante Roma, además. ¿Ha recibido alguna carta suya últimamente? ¿O alguien que lo mencione? Lemming dudó un instante más. No. La voz de Holmes no cambió. ¿Le importa si veo su correspondencia de la semana pasada? Sí que me importa, la verdad. ¿Estás sugiriendo? Sugiero, dijo Holmes con serenidad, que un hombre ha muerto y sus últimos escritos han desaparecido. Usted fue de los pocos que se relacionaron con él pública y agresivamente. Si no tiene nada que ocultar, esto es solo una cortesía. Lemming frunció los labios y, con teatral reticencia, señaló una mesita auxiliar llena de cartas y periódicos. Holmes los revisó rápidamente, deteniéndose 2 veces para examinar los sobres. Le interesó especialmente un sobre que tenía el mismo tipo de papel que la nota anónima. Esto fue enviado desde Paddington, señaló Holmes, comprobando el matasellos. Se comunica con alguien de allí. Nadie importante. Probablemente un lector. Mis columnas provocan cierta bilis analfabeta. Holmes guardó la carta sin leerla y se volvió hacia mí. Watson, nota. Tenemos que ir a la oficina de correos de la estación de Paddington más tarde. La irritación de Lemming se había convertido en sospecha. Si esta es su idea de una investigación, señor Holmes, está perdiendo el tiempo. Probablemente se gaseó por el resentimiento que le causó una mala crítica. Le sugiero que centre sus esfuerzos en asuntos más serios. Siempre lo hago, dijo Holmes con ligereza, y con un gesto de la cabeza, nos marchamos. Cuando volvimos a la calle, Holmes tenía el ceño fruncido. Está ocultando algo, dije. Sin duda. Pero no, creo, asesinato. Fue desdeñoso, pero no estaba nervioso. Su arrogancia lo protegía. Hombres como Lemming no se creen vulnerables a las consecuencias. Sin embargo, Holmes golpeó su bastón pensativo. Also Britta Paddington. La misma marca, el mismo tejido burdo que la amenaza. Necesitamos saber quién lo envió. Nos dirigimos hacia el oeste. La oficina de correos de Paddington estaba abarrotada, pero Holmes mostró su tarjeta y nos consiguió una charla privada con el supervisor. Tras una breve explicación, el hombre accedió a revisar su registro para ver si se había enviado algún envío a Lemming en los últimos 3 días. Después de unos minutos, regresó. Sí, teníamos un paquete dirigido al señor Lemming. Sin remitente. Pagado con monedas. Lo dejó un caballero alto con un abrigo grueso y el rostro oculto por una bufanda. ¿Podrías identificarlo? El hombre negó con la cabeza. No es probable. Pero si firmó un pagaré la semana anterior. La misma letra. Holmes obtuvo la firma, apretada y con inclinación izquierdista. La misma mano que la nota a Melnick, dijo. El mismo papel,
el mismo matasellos. La trama se complica, Watson. Alguien les escribe a ambos hombres. Uno ya fallecido, el otro desviándose. El diario desaparecido podría revelarnos más. De vuelta en Baker Street, al llegar encontramos un pequeño sobre la mesa del salón. No tenía matasellos, lo habían entregado en mano. Holmes lo abrió y de él cayó una pequeña tarjeta. En ella estaba escrito, con la misma letra distintiva e inclinada: no hay necesidad de buscar más. El poema decía la verdad. Que los muertos tengan la última palabra. Holmes lo miró fijamente un momento y luego dio vuelta a la tarjeta. Otra vez sin marca de agua. El mismo papel. Pero ahora saben que estamos investigando. El tono es casi burlón. Esta persona quiere que paremos, o que demostremos que no lo haremos. ¿Crees que nos están vigilando? Creo que lo estábamos desde el momento en que entramos al estudio de Melnick, respondió Holmes. Esto no es una advertencia al azar. Es una orquestación. Y nos invitan a ver el escenario. Se acercó a la ventana y miró hacia Baker Street, observando la multitud con la calma de un depredador. Mañana, dijo, empezamos con Elysia Marchmont. Si ella cogió a Melnick y a Lemming juntos, quizá conozca a otros. Otros a quienes no les gustaron los versos de Melnick o temieron lo que pudiera Rev. El cuaderno rojo. Holmes se volvió con la mirada fija. Ese diario es la clave. Un poeta no escribe sobre vigilantes y amenazas en su diario sin razón. Alguien quería que desapareciera, y quiero saber por qué. A medida que la luz exterior se atenuaba y las lámparas de Londres se encendían, un extraño silencio se apoderó de nuestras habitaciones. No pude evitar sentir de nuevo el peso de esa última estrofa. Las palabras del poeta flotaban como humo en los rincones de mi mente. Quienquiera que las hubiera escrito lo había hecho con precisión, y alguien se había asegurado de que se hicieran realidad. ¿Pero por qué? Holmes, recostado en su silla, encendió una cerilla y encendió un nuevo cigarrillo. Bailamos al ritmo de otro, Watson, dijo en voz baja. Pero pronto, pienso liderar. La mañana siguiente amaneció gris y sombría, con un tenue velo de niebla adherido obstinadamente a los tejados de Baker Street. Holmes ya estaba vestido y estudiando detenidamente un directorio de la ciudad cuando salí de mi habitación. Su estado de ánimo era indescifrable, aunque conocía bien las señales de una mayor expectación. Sus dedos tamborileaban irregularmente sobre la mesa, y su desayuno, intacto, se había enfriado a su lado. Elysia Marchmont, dijo sin preámbulos. Ella es la siguiente, Watson. Asentí. El nombre había sido mencionado tanto por Leonard Drever como por Arthur Lemming. Uno como anfitrión de tertulias literarias, el otro con un deje de desdén que sugería familiaridad. Era raro que Holmes persiguiera a una mujer de la alta sociedad, pero este caso, al igual que su víctima, parecía moverse en círculos poéticos más que criminales. Elysia Marchmont, repitió, vive en Cavendish Square y es el centro de atención de poetas, críticos, editores y aficionados. Si los versos o la voz de Melnick inquietaron a alguien, probablemente encontraron eco, o oposición. En su salón. Cerró el directorio de golpe y se levantó. Ven, Watson. Conozcamos a la musa tras la cortina. Cavendish Square poseía esa clase de riqueza discreta que desprendía su grandeza como un perfume, intangible pero potente. La residencia Marchmont, una casa adosada color crema con altos ventanales tapizados de terciopelo, no daba señales externas de albergar una tempestad literaria. Un mayordomo de mordaz altivez nos recibió después de que Holmes nos entregara su tarjeta, y nos condujeron a través de un vestíbulo adornado con retratos al óleo hasta una sala de estar ornamentada donde nos esperaba la mismísima Elysia Marchmont. Era una mujer impactante, ya no joven, pero aún con la confianza de quien una vez llamó la atención y nunca se detuvo del todo. Su vestido, aunque impecablemente confeccionado, lucía detalles de una década de antigüedad, un indicio, quizás, de afectación artística. Saludó a Holmes con un gesto de la cabeza, con una mirada penetrante y evaluadora. Señor Holmes, confieso que no esperaba que el gran detective llamara a mi puerta por cuestiones de poesía. Disculpe la intrusión, dijo Holmes con suavidad. Pero como usted recibió a Edgar Melnick y a Arthur Lemming en sus reuniones, me preguntaba si podría arrojar algo de luz sobre los últimos días del desafortunado poeta. Su expresión cambió, solo un poco, pero lo suficiente como para captar la atención de Holmes. Una tragedia, dijo al fin. En cierto modo, le tenía cariño a Edgar. Tenía algo oscuro, sí, pero también algo delicado. Como una polilla atraída por su propia llama.
Holmes permaneció de pie, con las manos a la espalda. Se confesó con usted. Los poetas siempre se confían. Es su maldición y su moneda de cambio. Señaló un sofá. Siéntese, por favor. Le diré lo que pueda. Una vez que nos instalamos, cruzó una pierna cubierta de seda sobre la otra y continuó. En el último salón al que asistió, hace 2 semanas, Edgar estaba apagado. Inquieto. Apenas hesitaba. Cuando le pregunté qué le preocupaba, dijo que, por fin había escrito algo por lo que valía la pena morir. Pensé que era una metáfora, claro. Debes entender que estos hombres viven en la abstracción. ¿Qué crees que quiso decir? Preguntó Holmes. Supuse que era su último trabajo. Un poema que él llamó El pálido testigo no se lo enseñó a nadie. Dijo que tenía que publicarse tal cual o no publicarse. Mis oídos se pusieron alerta. Ese no es el poema impreso en la linterna, ¿lo es? Ella negó con la cabeza. No, no. Eso se llamaba Estribillo de la tarde. La típica melancolía y la luz de gas. Pero el pálido testigo. Dijo que revelaba un rostro detrás de la máscara. ¿Dijo de quién? No, pero insinuó que provocaría a alguien. Incluso bromeó diciendo que estaría muerto antes de ver las críticas. Holmes la miró fijamente. ¿Viste alguna vez el manuscrito? No, pero Leonard Drever estuvo presente esa noche. De hecho, se fue temprano, después de hablar en privado con Edgar. ¿Se pelearon? No lo creo. Leonard parecía agitado, pero no enojado. Edgar simplemente se rió y se sirvió otra copa. Holmes se puso de pie. Señorita Marchmont, ha sido de gran ayuda. ¿Puedo preguntar si había alguien más esa noche que pareciera especialmente interesado en el trabajo de Edgar? Dudó. Había un hombre. Un tipo unusual. No era un invitado habitual. Alto, barbudo y fuera de lugar en un círculo literario. Se presentó como el Sr. Glenham, pero no hablaba como un Glenham. Era reservado. Supuse que era el editor de alguien, o quizás un benefactor. Habló con Melnick. Solo brevemente. Pero Edgar pareció inquieto después. Dijo algo extraño. La cortina es más fina de lo que pensaba. Le pregunté qué quería decir, pero simplemente sonrió con esa trágica sonrisa suya. Holmes ya se estaba poniendo los guantes. Gracias de nuevo, señorita Marchmont. Si se le ocurre algo más. Levantó una mano. Hay una cosa más. Recibí una nota al día siguiente de la muerte de Edgar. Sin firma. Solo una línea de El pálido testigo, o eso supongo. Decía. Quien recita el verso oculto debe escuchar el silencio a cambio. Pensé que era una broma, pero se lo entregó a Holmes. Estaba escrito con la misma caligrafía izquierdista que ya habíamos visto 3 veces. Una vez afuera, Holmes se movió con una rapidez inusual. Watson, debemos regresar a la linterna. Si el pálido testigo existía y Melnick lo presentó, entonces Drever debe haberlo leído. ¿Crees que nos mintió? Creo que se lo ocultó. Y quiero saber por qué. Las oficinas de The Lantern estaban ubicadas encima de una tetería en Ludgate Hill. Encontramos a Leonard Drever en su escritorio, con un fajo de papeles delante y ojeras. Levantó la vista, sobresaltado. Señor Holmes, doctor, ¿qué le trae por aquí? Mencionaste que Melnick solo se presentó Estribillo de la tarde, dijo Holmes, sin sentarse. Sin embargo, varias fuentes hablan de un poema diferente. El pálido testigo, ¿dónde está? Drever Palladascio. Yo no quería involucrarme más. Se acabó. Desapercibido, lo entregó en mano. Un sobre sellado, con la inscripción, publicación sin modificaciones. Lo abrí. Lo leí. No era un poema. En realidad, no. Explica. Era una acusación, velada en verso, pero inconfundible. Hablaba de un hombre que se escondía tras títulos nobiliarios, cuyo pasado lo condenaría si se conociera. Había nombres, fechas y algo sobre el hombre de la fotografía. Mies Sasto. Holmes permanitio impossible. Así que lo destruyó. No. Lo guardé en mi cajón. Pero la mañana siguiente ya no estaba. Y en su lugar, una nota. Fuiste sabio al no imprimirlo. ¿Le informaste esto a la policía? Claro que no. Ni siquiera sabía si era cierto. Pero luego Edgar. Y ahora todo esto. Holmes se inclinó hacia adelante. Dice que mencionaba una fotografía. ¿De quién? Un hombre uniformado. Tomada hace años, quizá durante la campaña madista. Decía una frase críptica. La mancha en la túnica se filtra a través de los años. No sé qué significaba. Holmes se enderezó.
Gracias, señor Drever. Me ha dado justo lo que necesitaba. Cuando salimos a la tarde brumosa, me volví hacia Holmes, confundido. ¿Qué te dio exactamente? Los ojos de Holmes brillaron. Prueba de que Melnick no solo componía poesía, estaba desenmascarando a alguien. Un hombre con un pasado violento y una fachada cuidadosamente cuidada. Ahora debo revisar los archivos del servicio militar de Scotland Yard. En algún lugar, Watson, hay un hombre que una vez vistió uniforme y cometió un acto tan vil que ha asesinado para borrarlo del registro. Y ese, Glenham, si existe, podría ser nuestro fantasma del pasado. O nuestro asesino del presente. Me quedé en silencio, impactado por las implicaciones. La voz de Holmes bajó. Estamos cerca, Watson. Más cerca de lo que nuestro adversario cree. Pero debemos actuar con cautela ahora. Quien silenció al poeta una vez no dudará en volver a atacar. Y con eso, llamó a un taxi. La niebla nos tragó una vez más mientras nos precipitábamos hacia un secreto enterrado no solo en verso, sino en sangre. Para cuando llegamos a Scotland Yard, la lluvia había vuelto a empezar. Una llovizna fría manchaba las ventanas y convertía los adoquines en cristales negros. Holmes se movía con singular determinación, abriéndose paso entre los agentes y oficinistas sin apenas decir palabra. Se dirigió directamente al inspector Lestrade, a quien encontramos terminando de comer tarde en su despacho, con un sándwich de dudosa procedencia en una mano y un informe en la otra. Lestrade levantó la vista con cierta alarma. ¿Y ahora qué, Holmes? ¿Otro soneto? Holmes ignoró la puya. Necesito acceso a sus archivos de servicio militar, en concreto a los registros de los oficiales que sirvieron en Sudán durante la campaña mahdista, en particular a los de cualquiera cuyos nombres hayan sido cambiados o borrados de los registros oficiales. Lestrade parpadeó. No pides mucho, ¿verdad? Nunca pido más de lo necesario, respondió Holmes, acomodándose en la silla frente al escritorio del inspector. Creo que un hombre conocido como Glenham asistió a un salón literario con engaños. Está relacionado con la muerte de Edgar Melnick y probablemente teme la publicación de un poema. El pálido testigo, que puede haber revelado sus fechorías durante la guerra. Lestrade dejó el sándwich. ¿Crees que ese tal Glenham asesinó a Melnick para silenciarlo? Creo que Glenham es una invención, dijo Holmes. Un hombre usado solo una noche. Pero detrás de él se esconde alguien que sirvió como oficial, quizás con distinción, y que ahora se mueve en círculos respetables. El poema de Melnick no mencionaba nombres directamente, pero sí hacía referencia a una fotografía, un uniforme y un crimen pasado. Si encontramos al hombre que encaja en esa silueta, descubriremos el motivo. Con un gruñido, Lestrade se levantó. De acuerdo, sígueme. Bajamos 2 niveles a las entrañas de Scotland Yard, a una sala de archivos mohosa, llena de armarios tan abarrotados que parecían crujir bajo el peso de pecados olvidados. Lestrade señaló la larga mesa. Surveillance. Los registros de la campaña de Sudán están en los cajones CAE. Solo para oficiales. Holmes empezó a sacar archivos de inmediato, hojeándolos con una velocidad asombrosa. Hice todo lo posible por ayudar, aunque muchos nombres me decían poco. Eran reliquias de antiguas batallas coloniales, regimientos, despachos, menciones en despachos, todo escrito con una caligrafía seca y precisa que parecía muy alejada de la pasión y la sangre que reflejaba. Pasó casi 1 hora antes de que Holmes se detuviera. Dejó un expediente sobre la mesa y me hizo señas para que me acercara. Capitán Julian Ferrars. Regimiento Real de Berkshire. Mencionado en un despacho sudanés de 1887. Condecorado por su valentía en el asedio de El Obeid. Pero mire, 2 años después, fue dado de baja discretamente. Sin justificación. Revisé el documento. No es raro. Quizás. Pero ahora mira este anexo. Me mostró una segunda página, sujeta al dorso con un clip. Era una transferencia de propiedad, firmada no por Ferrars, sino por un abogado en su nombre, fechada solo unas semanas después de la liquidación. El beneficiario era un fideicomiso privado, con domicilio en Belgravia. Un lugar conveniente para desaparecer, murmuró Holmes. Ahora debemos averiguar si el capitán Ferrars se convirtió en el señor Glenham. Regresamos a la oficina de Lestrade con el expediente. Holmes expuso las pruebas con una calma metódica, y al final, Lestrade parecía visiblemente perturbado. ¿Ese Ferrars sigue vivo? Eso es lo que determinaremos a continuación, respondió Holmes. Creo que sí, y que se reinventó con un nombre diferente. Un hombre que conociera el valor de la reputación se esforzaría mucho por borrar la mancha de su pasado.
pero quizás no de todos. Lestrade se recostó. ¿Crees que Melnick se enteró? Holmes asintió. De alguna manera. Quizás investigando. Quizás alguien se confesó con él. Los poetas coleccionan secretos como otros coleccionan sellos. Escribió sobre ello, veladamente, sí, pero lo suficiente como para desconcertar a alguien. Y ese alguien dispuso su muerte, de una manera que imitaba los versos que había escrito. ¿Y el cuaderno? Se lo llevaron, dijo Holmes, para evitar más revelaciones. Pero su ausencia es en sí misma un claro testimonio. Partimos poco después, y Holmes nos pidió que hiciéramos un breve desvío antes de regresar a Baker Street, el archivo fotográfico de los tiempos, donde esperaba verificar un último hilo. Llegamos justo antes del cierre, y Holmes, presentando sus credenciales, solicitó acceso a la sección de retratos militares de finales de la década de 1880. El empleado, un joven afable con gafas, dudaba. La mayoría de estos nunca se imprimieron. Tenemos cientos de placas de vidrio y un sistema de indexación muy deficiente, me temo. Solo necesito uno, dijo Holmes. Un hombre uniformado con una cicatriz facial inusual, quizás sobre el ojo izquierdo. El empleado frunció el ceño. Espera, me suena. Desapareció en la parte de atrás y, tras varios minutos de tensión, regresó con una caja negra. Dentro, sobre una placa descolorida, estaba la imagen de un joven y orgulloso oficial de gala. La guerrera abotonada hasta la barbilla y la espada en la cadera. Pero la ceja izquierda estaba atravesada por una larga cicatriz blanca. Holmes lo examinó bajo la luz. No tiene pie de foto. El empleado revisó el reverso. Solo un número. Pero lo contrastamos hace años. En un artículo antiguo lo identificaban como Julian F. Probablemente Ferrars. Holmes asintió. Gracias. Esto lo confirma. Ahora solo queda verlo cara a cara. Regresamos a Baker Street, Alan Rochester. Había una carta esperando en la repisa de la chimenea. Holmes lo tomó sin sorpresa. Está acelerando, dijo. Mira. Lo abrió con cuidado y reveló una sola página, esta vez escrita a máquina. Deja el pasado donde yace. Nadie llora al poeta muerto. No te conviertas en el tema de otro verso. No había firma, pero una pequeña mancha de cera, de color escarlata, con la impresión de un halcón, estaba estampada en el borde inferior. Holmes se giró hacia mí con el rostro iluminado. Está perdiendo el control, Watson. El uso de un mensaje escrito y un símbolo muestra pánico disfrazado de confianza. El halcón, creo, es significativo. Quizás un escudo familiar o una insignia militar. Sea como sea, ya tenemos suficiente. Se levantó y se dirigió al escritorio. Envía un telegrama a Lestrade. Dile que nos vea mañana en el número 11 de Drummond Square. Creo que ahí reside el señor Glenham, antes capitán Ferrars, con el nombre de Julian Havisham. Havisham? Repetí. ¿Cómo lo sabes? Holmes sonrió levemente. Lo vi en los registros. Tras su baja, Ferrars desapareció, solo para reaparecer 4 años después como Havisham, un hombre adinerado y culto. Sin historial militar, pero donante de varios monumentos coloniales. Hizo una pausa. Y fideicomisario del Fondo Eliza Marchmont para el mecenazgo artístico. Me di cuenta de algo. Él financió sus salones. En efecto. Lo que significa que siempre estuvo al alcance de Melnick y probablemente lo vigilaba de cerca. Me senté, preocupado. Holmes, este hombre ya ha matado una vez para proteger sus secretos. Si lo confrontas. No pretendo confrontarlo, Watson. Pretendo desenmascararlo. Pero primero, debemos preparar el terreno. Esa noche, Holmes trabajó hasta tarde. Me quedé dormido en la silla, despertándome de vez en cuando con el sonido de tijeras cortando papel o tinta rascando una página. Para cuando me desperté del todo, la habitación olía ligeramente a pegamento y trementina, y Holmes estaba inspeccionando un fajo de páginas de prueba que él mismo había encuadernado. ¿Una falsificación?, pregunté asombrado. Una recreación, corrigió. El estilo, el tono y la métrica de Melnick, ensamblados a partir de fragmentos, citas y una cuidadosa inferencia. Nuestro asesino teme la publicación del pálido testigo. Así que mañana anunciaremos que se imprimirá un facsímil en la hebra, con comentarios completos del Dr. Watson. Mi comentario. Es usted un hombre respetado, dijo Holmes con un brillo especial. Y un señuelo muy útil. ¿Quieres provocarlo? Me refiero, dijo Holmes en voz baja,
a observar lo que hace un hombre desesperado cuando cree que su pasado está a punto de hacerse público. Apoyó los dedos sobre el manuscrito falso. Mañana, Watson, le ofrecemos lo único que no puede permitir que exista, una segunda oportunidad para que se escuche la verdad. Y así fue como se preparó la trampa, no con balas ni cebo, sino con versos. La mañana amaneció con una claridad inusual para noviembre. La niebla se disipó gracias a un inusual rayo de sol que se filtraba oblicuamente por la ventana del salón del 221B de Baker Street. Holmes permanecía de pie junto a la chimenea, impecable con su traje gris, con la mirada perdida mientras examinaba los pliegues del manuscrito simulado que había elaborado con tanta meticulosidad. Una zanja poco profunda de ceniza marcaba el lugar donde el cigarrillo de la noche anterior se había consumido en la bandeja, olvidado mientras su mente ultimaba los ajustes del plan. El engaño debe ser impecable, dijo, mientras untaba mantequilla en mi tostada. La voz poética de Melnick era distintiva, elegante, melancólica, propensa a las alusiones bíblicas. He imitado su cadencia con suficiente fidelidad, pero el contenido debe ser hiriente. Debe sugerir un conocimiento que solo podría provenir de alguien íntimamente familiarizado con el pasado de nuestro escurridizo amigo, el señor Havisham. ¿Y si Havisham se da cuenta? Pregant. Los labios de Holmes se crisparon. No lo hará. No cree que posea una copia del pálido testigo, pero sospecha que podría reconstruirlo. La incertidumbre es nuestra mayor aliada. Teme las implicaciones, no la revelación. Esto, tocó la página, es un cebo para un hombre que se ahoga en secretos. A las 10:30, un mensajero, preparado la noche anterior, entregó el paquete en la recepción del Colonial Club, donde el señor Julian Havisham solía tomar su café y revisar su correspondencia cada mañana. El sobre llevaba mi nombre, Dr. J.H. Watson, y una nota manuscrita, prueba de prueba. Por favor, confirme las notas biográficas y envíe a imprenta. Dentro estaba el facsímil de El pálido testigo, repleto de versos falsificados de Holmes y de mis anotaciones inventadas. Apenas habíamos regresado de despacharlo cuando llegó Lestrade, con su habitual ceño fruncido más profundo de lo habitual. Más vale que valga la pena, dijo, sacándose la humedad de las botas. ¿Sabes cuántas reglas estás eludiendo al enviar material falsificado a un sospechoso? Nada que tema, dijo Holmes con suavidad, siempre que provoque la respuesta que espero. Le entregó a Lestrade las últimas páginas del plan, que incluían un mapa de rutas, un cronograma y la posición de 2 agentes de paisano. Debe ubicarlos en el exterior del número 11 de Drummond Square antes del mediodía. Preveo que el señor Havisham recibirá la visita poco después, ya sea de un cómplice o de un mensajero enviado para recuperar el manuscrito. Debemos observar con quién contacta y cómo reacciona. Lestrade gruñó. ¿Y si se escapa? Déjalo, dijo Holmes. Un hombre que huye revela más que uno que se queda quieto. A la 1 en punto, Holmes y yo nos apostamos frente a la casa de Havisham en Belgravia, un elegante edificio blanco con ventanales y una puerta azul. Las persianas de la planta baja permanecían medio bajadas, pero la ventana del estudio superior mostraba señales de movimiento. A través de mis prismáticos, vislumbré a un hombre, alto, erguido, vestido con una levita oscura, que caminaba de un lado a otro. «¿Lo ha leído?», murmuró Holmes. «Ha picado el anzuelo». Momentos después, una segunda figura se acercó a la casa, un hombre con abrigo marrón y bombín, que llevaba un paquete. Llamó a la puerta, esperó y le abrieron rápidamente. Holmes dio un silbido agudo y Lestrade, apostado en la esquina, le hizo una señal a uno de los hombres de paisano. «Vigile de cerca su partida», ordenó Holmes. «Sospecho que trae instrucciones o amenazas». Esperamos en un tenso silencio. Pasaron 30 minutos. Entonces la puerta se volvió a abrir y el hombre del bombín salió, esta vez sin nada en las manos. Paró un taxi, que giró hacia el norte, rumbo a Clerkenwell. El hombre del Lestrade lo siguió. Holmes se levantó bruscamente. «No está huyendo», dijo. «Está tomando represalias». «Tomando represalias». «Lo hemos forzado. Sabe que alguien ha reconstruido el poema. Ahora debe decidir si confesar, huir o destruir lo que queda. ¿Crees que vendrá aquí?» «Supongo que hará algo peor», dijo Holmes con gravedad. «Irá tras la fuente». Regresamos a Baker Street y encontramos la puerta principal entreabierta. La señora Hudson estaba pálida y conmocionada. «Un caballero vino hace menos de 10 minutos», dijo. «Muy bien vestido», preguntó si el doctor Watson estaba. Cuando le dije que no,
Me dijo que dejaría una nota. Me di la vuelta un momento y... ¡Ay! Señor Holmes subió a sus aposentos. Holmes subió corriendo las escaleras. A primera vista, la sala de estar estaba impecable. Pero una inspección más detallada reveló un sutil desorden. El cojín de mi silla estaba desplazado, una esquina de la alfombra levantada y, lo más incriminatorio de todo, el cajón del escritorio de Holmes estaba ligeramente abierto. Buscó el poema, dijo Holmes. Y se fue con las manos vacías. No había ninguna nota, ninguna tarjeta de visita. Pero Holmes se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «¡Ay!», dijo. En el callejón frente al estanco. El mismo abrigo. ¿Está esperando? A ver qué hacemos. ¿Lo confrontamos? Todavía no. No nos moveremos hasta el anochecer. A las 8, bajo la lluvia constante, nos acercamos de nuevo a Drummond Square. Lestrade se reunió con nosotros cerca de las escaleras de la pequeña capilla de la plaza, con un cuaderno en la mano. El hombre del bombín, dijo, fue a una dirección en Clerkenwell. Salió en menos de una hora con un sobre cerrado. El mismo sello de lacre, con halcón y todo. Lo trayó a casa de Havisham. Una última amenaza, reflexionó Holmes. Un ultimátum. ¿Alguna orden? Holmes asintió. Entraremos en la casa esta noche. Sigillosamente. Creo que nuestro señor Havisham intentará una salida repentina. Se le acaba el tiempo y las opciones. Poco después de las 10, rodeamos la casa por detrás, donde los hombres del Lestrade ya habían asegurado las cuadras. Holmes sacó una ganzúa y en menos de un minuto abrió la puerta trasera. Nos movimos en silencio por los pasillos tenuemente iluminados. La casa estaba escasamente amueblada, fría y aséptica. No había sirvientes, ni rastro de vida privada. Solo alguna pila de libros o guías de viaje ocasionales daban alguna pista del hombre que vivía allí. Arriba, desde detrás de una puerta de estudio cerrada, se oía el ruido de papeles crujiendo. Holmes levantó una mano. Luego, el chasquido de un partido. Nos abrimos paso. Julian Havisham, antes capitán Julian Ferrars, estaba de pie ante su escritorio, con un fajo de papeles ardiendo en la chimenea. Su expresión era curiosamente tranquila al girarse. «Muévase rápido, señor Holmes». «Y usted», dijo Holmes, «arderá aún más rápido». Havisham no se inmutó. «No tienes pruebas. Solo ficción. Astutamente falsificada, lo admito, pero ficción». «Parece muy ansioso por destruir la ficción», respondió Holmes con frialdad. «¿Qué estaba quemando, señor Havisham?» «Mi correspondencia. Soy un hombre reservado. Un hombre reservado con un pasado violento», dijo Holmes, dando un paso al frente. «En 1887, en Sudán, usted ejecutó a civiles desarmados durante una redada en una aldea. Los despachos oficiales nunca lo registraron, pero un intérprete local sí. Su relato se conservó. Melnick lo encontró, quizás en los archivos de su padre, quizás en viejos documentos militares, y escribió sobre ello. De forma velada, sí, pero lo suficiente como para amenazarlo. Los nudillos de Havisham se pusieron blancos en el respaldo de la silla. «Temías más la exposición que la justicia», continuó Holmes. «Y por eso lo silenciaste. Lo hiciste parecer un suicidio, incluso poético. Le robaste su cuaderno. Manipulaste el pestillo de la puerta del estudio». «Hice lo que tenía que hacer», dijo Havisham en voz baja. «Ese hombre escribió palabras que podrían destruirlo todo. Mi nombre, mi trabajo, mi vida». La voz de Holmes era de acero. «Destruiste la vida de un hombre para preservar tu ilusión. Pero ahora responderás por ello». Lestrade dio un paso adelante y colocó una mano pesada sobre el hombro de Havisham. «Necesitarás un abogado», dijo. Havisham no se resistió. Mientras se lo llevaban, le lanzó una última mirada a Holmes. «Crees que has ganado. Pero lo que llamas verdad es solo una versión. El resto es silencio». Holmes no dijo nada. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos habló. «Se equivoca, Watson. El silencio nunca es el fin. Solo retrasa la verdad». Asentí, abrumado por la silenciosa solemnidad de la habitación. Y cuando salimos a la calle oscura, no pude evitar sentir el eco del fantasma de la última estrofa de Melnick en mi mente. «Recuerda las palabras que dejé correr libremente, porque marcarán el final del poeta». Y lo habían hecho, pero más que eso, había marcado el inicio de la justicia. No hablamos mucho durante el regreso a Baker Street. La lluvia se había reducido a una neblina, suave como el aliento contra las ventanillas del taxi. Holmes estaba sentado con los brazos cruzados,
los ojos entornados y el rostro tenso, pensativo. Sabía que no debía molestarlo con esa mirada, pero incluso yo estaba inquieto por el giro que había tomado el caso, no por su resultado, sino por el método. No era frecuente que Holmes usara la falsificación, el cebo y la presión psicológica como sus herramientas principales, y me dejó un regusto en la boca similar al amargor de la quinina. Aún así, no podía negar su necesidad. Tenías razón, dije al fin, rompiendo el silencio. Nunca habría confesado. No sin el miedo que lo impulsaba a actuar. Holmes se movió apenas. El miedo es la palanca más poderosa en la mente de un criminal, Watson. Más fuerte incluso que la culpa. Havisham vivía con miedo a un poema, un verso compuesto en privado y concebido, quizás solo como advertencia. Pero la culpa la había enterrado hacía años. Bajo las medallas. Bajo la respetabilidad. Llegamos a Baker Street y encontramos las habitaciones en silencio, las lámparas de gas apagadas y la señora Hudson ya retirada. Holmes dejó caer su abrigo sobre el sillón y se dirigió al escritorio, recuperando la reconstrucción. Testigo pálido manuscrito. Lo levantó y lo estudió como si fuera una pintura curiosa. Hay una extraña ironía en todo esto, dijo. El poema nunca existió, no en la forma que pretendíamos. Sin embargo, reveló la verdad con mayor claridad que cualquier confesión. Melnick quizá solo escribió fragmentos, pero esos fragmentos eran más afilados que cualquier espada. Me senté frente a él. ¿Crees que conocía toda la historia? ¿O solo le estaba dando vueltas? Holmes dejó las páginas con cuidado. Sabía lo suficiente. Lo suficiente para derramar sangre. Puede que no conociera todos los nombres ni los detalles, pero comprendía la naturaleza del crimen y veía la podredumbre bajo la fachada de Havisham. Sus instintos eran poéticos, no judiciales, pero eso no los hace menos peligrosos cuando se dirigen a un hombre con secretos que ocultar. Reflexioné sobre la extraña simetría del asunto. Un poeta que descubre una antigua atrocidad militar, un exoficial que asesina para enterrar el pasado y un detective que inventa un verso fantasma para sacar la verdad a la luz. Holmes cogió su violín y lo afinó distraídamente. ¿Recuerdas lo que dijo Eliza Marchmont? Preguntó. ¿Que Melnick bromeó diciendo que estaría muerto antes de ver las críticas? No bromeaba, Watson. Lo sabía. O lo sospechaba. Sabía que alguien lo vigilaba. La nota que intentó quemar. Todavía me vigilan. Y el diario desaparecido. Era consciente de que se acercaba a terreno peligroso. Y aún así siguió escribiendo. El arco de Holmes se detuvo en las cuerdas. Ese es el rasgo que define al artista. No la valentía, sino la compulsión. Él no podría haber dejado de escribir, como Havisham no podría haber dejado de esconderse. Cada uno siguió su naturaleza. Uno pagó con su vida, el otro, con su libertad. Tocó algunas notas bajas, lentas y pausadas. El tono melancólico era apropiado para la hora. Me pregunto, dije lentamente, si al final fuimos parte del poema. Holmes me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, la muerte de Melnick nos atrajo. El poema nos acercó al crimen, paso a paso. Murió, y aún así dejó un rastro de palabras que condujeron a la justicia. ¿No es esa, en cierto modo, la mayor esperanza del poeta? ¿Que sus palabras los sobrevivan y tengan importancia? Holmes no respondió de inmediato. Dejó el violín a un lado y encendió un cigarrillo, observando cómo el humo ascendía en espirales azules. Tienes razón, dijo finalmente. Puede que Melnick no haya predicho con total precisión cómo murió, pero orquestó la reacción, consciente o inconscientemente. Dejó una chispa, y las chispas, bien avivadas, se convierten en llama. Hubo una larga pausa entre nosotros. El silencio no era incómodo, sino reflexivo. Holmes rara vez permitía que el sentimiento se extendiera por la habitación, pero esta noche parecía dispuesto a dejarlo respirar un rato. Luego se puso de pie y metió la mano en el armario que estaba junto a la chimenea, sacando un sobre pequeño y plano, sellado con cera. ¿Qué es eso?, pregunté. Una carta, dijo. Dirigida a Eliza Marchmont. De Melnick. Harpedy. Pero dijiste que su correspondencia había sido destruida. Eso se suponía. Pero la señora Chuley, su ama de llaves, me entregó esto hoy temprano. Lo encontraron dentro de un libro de poesía que estaba revisando. Melnick debió de haberlo guardado y nunca lo envió por correo. Me lo entregó. Léelo. El sobre tenía una inscripción sencilla, para la señorita Eliza Marchmont, para leer solo en caso de que fallezca inesperadamente.
Lo abrí con cuidado de no romper la cera más de lo necesario. Mi querida Eliza, si estás leyendo esto, entonces el temor silencioso que he sentido estas últimas semanas se ha hecho realidad. He investigado, quizás demasiadas, y, aunque no tengo pruebas concluyentes, creo haber tropezado con una historia que algunos preferirían enterrar. No escribo para dar lástima, sino para explicar. Una vez me preguntaste por qué escribo sobre sombras, sobre la culpa y los hombres olvidados. Es porque son reales. Atormentan nuestra ciudad como la niebla, deslizándose por los callejones, susurrando en verso. He visto una fotografía. Un hombre uniformado, sonriendo con media cicatriz sobre el ojo. Un hombre que una vez ordenó lo impensable y ahora cena con poetas. No puedo denunciarlo directamente. Todavía no. Pero quizás con el tiempo alguien lo haga. Si caigo, por accidente, suicidio, lo que sea, por favor, díganle a alguien. Díganle que lo sabía. Que escribí lo que pude, y que la verdad reside en los versos, si los leen con atención. Tuyo en amistad y silencio. Edgar. Levanté la vista y la página temblaba ligeramente en mi mano. Holmes lo recuperó con cuidado. Lo confirma todo. Él lo sabía. No del todo, pero lo suficiente. Y demuestra que lo que dejó atrás no fue desesperación, sino intención. No escribió una confesión, dije, escribió una advertencia. Holmes Essential. Y nos llegó. Justo a tiempo. Colocó la carta en un expediente marcado el caso Melnick, junto al poema falsificado, la fotografía de Ferrars en uniforme y una copia de Estribillo de la tarde. Luego, con el aire serio de un hombre que recoge herramientas después de una cirugía, cerró el estuche de golpe y lo devolvió al gabinete. Está terminado, dijo, pero no estaba tan seguro. Algunos casos dejan un residuo. Una inquietud que persiste, no por la duda, sino por saber que la justicia, cuando llega, lo hace de forma desigual. Me puse de pie y cogí mi abrigo. ¿Escribirías esto? Holmes me miró con un destello de diversión. No, Watson. Creo que este le pertenece. Al fin y al cabo, ya se le cita como su comentarista literario. Me reí a mi pesar. Entonces me aseguraré de que el contador esté bien. Al bajar los 17 escalones que conducían a la calle, sentí los últimos versos del último poema publicado de Melnick resonando silenciosamente en mi mente. Los había escrito como una reflexión sobre la muerte, pero, extrañamente, se sentían como una llamada a la verdad. Porque marcarán el final del poeta. Pero empieza el ajuste de cuentas de otro. Y así fue. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Los periódicos, al enterarse del arresto de Julian Havisham, publicaron titulares de moderada intriga. Filántropo expuesto en un escándalo colonial de décadas de antigüedad y la predicción del poeta cumplida apareció bajo los retratos silográficos de Melnick y Havisham. El primero esbozado a partir de una foto de prensa. El segundo, de la mano de un ilustrador de la corte. El público, siempre ávido de una historia con simetría y escándalo, devoró cada línea. Pero la historia completa. La falsificación y el subterfugio poético, un asesinato orquestado para que coincidiera con su propia profecía escrita, solo era conocida por unos pocos. Holmes se negó a hablar con la prensa. Rechazó entrevistas, evitó las columnas de chismes e incluso rechazó la solicitud de una comisión parlamentaria que buscaba aclaraciones sobre la integridad de sus métodos. Simplemente archivó el caso, tanto física como mentalmente, y se dedicó a un nuevo asunto relacionado con piezas de ajedrez desaparecidas en un club de caballeros de Viteal. Yo, sin embargo, me encontré flotando en el aire. Había algo inconcluso en el aire, aunque no podía identificarlo. Una especie de hilo invisible aún desenrollado, tenso y tembloroso, como si la resolución de la justicia no se hubiera asentado del todo en la paz. 3 días después de la comparecencia de Havisham, Leonard Drever se presentó en Baker Street. Llegó justo después del té, pálido y delgado como siempre, con el rostro demacrado por la preocupación. «Espero no estar molestando», dijo, entrando a la habitación con la energía vacilante de quien no está seguro de ser bienvenido. «En absoluto», respondió Holmes desde su sillón. «La puerta está abierta para los honestos y los curiosos. ¿Quiénes son ustedes hoy?» Drever esbozó una débil sonrisa. «Quizás ambas cosas». Tomó el asiento que le ofrecí y, después de unos momentos de inquietud, sacó un sobresellado del bolsillo interior de su abrigo. «Esto llegó a la oficina», dijo, dirigido a mí, pero con su nombre en el pliegue interior. «Sin remitente». Holmes tomó el sobre y lo examinó. El papel estaba áspero, amarillento, pero intacto.
El sello de lacre lucía la ya familiar insignia del halcón. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola página doblada. En ella, escritas a máquina en líneas uniformemente espaciadas, había unas cuantas frases cortas. Puede que la verdad se desenterre, pero la tumba permanece abierta. Lo que yace debajo aún no se ha consumido. Observa de nuevo lo que se enterró y quién lo enterró. Has visto los boards, Holmes. Pero el centro permanece oculto. Holmes leyó las líneas 2 veces y luego me las pasó. ¿Es de él?, pregunté. Sin duda. El estilo es suyo. Y también la intención. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Cree que hay más en esta historia de lo que descubrimos? Drever se inclinó. ¿Él? Havisham. O alguien aliado con él, dijo Holmes. Quizás un cómplice que pasamos por alto. Quizás alguien que busca distanciarse ahora que ha comenzado la exposición. Drever parecía conmocionado. Pero, está detenido. ¿Ya viste la confesión? ¿De verdad? Respondió Holmes con calma. Admitió haber fingido la muerte de Melnick. Sí. Pero nunca habló de cómplices. Nunca mencionó el cuaderno. Nunca mencionó la fuente de la fotografía ni cómo Melnick la obtuvo. Holmes se levantó y empezó a pasearse, con los largos dedos unidos bajo la barbilla. Hay una sensación de orquestación en todo esto, Watson. La foca halcón, inusual, coherente. Las amenazas, cuidadas, de tono poético. Y ahora, esta insinuación de que algo permanece enterrado. Sentí una punzada de inquietud. ¿Crees que alguien más estuvo involucrado en la muerte de Melnick? Creo que alguien más estuvo involucrado en la preservación de Havisham, dijo Holmes. Un fantasma influyente, quizás alguien que ayudó a sofocar el incidente de Sudán en primer lugar. Un hombre con influencia, que temía el escándalo incluso más que Ferrars. Drever se removió en su asiento. ¿Pero qué puede hacer ahora? El caso está cerrado. Holmes se volvió hacia él. Para Scotland Yard, quizá. Pero no para mí. Se dirigió a su escritorio y sacó el pequeño registro de nombres que había recopilado durante la investigación inicial. Amigos de Havisham, benefactores del Salón de Marchmont, contribuyentes a monumentos coloniales. Lo hojeó hasta que se detuvo en un nombre y lo tocó 2 veces. Brigadier Sir Almeric Corwin, dijo en voz alta. Redoredo. Reside en Kensington. Lideró el regimiento que incluía a Ferrars durante la campaña de Sudán. Fue elogiado por su disciplina bajo fuego enemigo. Pero después de 1888, desapareció del registro público durante 2 años. Reaparece con un título, una herencia y un curioso silencio en su hoja de servicio. Corwin, repetí, pero nunca lo mencionaron. Exactamente, dijo Holmes. Y lo que no se menciona suele ser la clave. Esa noche, hicimos una visita sorpresa a la casa de Sir Almeric, una residencia señorial cerca de Holland Park, con altos setos y un camino de grava. Nos abrió la puerta un mayordomo con voz áspera, que miró a Holmes con el cansancio de un largo servicio. Sir Almeric no está recibiendo llamadas. Entonces sugiero, dijo Holmes, sacando su tarjeta, que le informe que el señor Sherlock Holmes trae noticias del capitán Ferrars y la fotografía de Sudán. Dudo que esté indisponible por mucho tiempo. La máscara del mayordomo se quebró levemente. Tomó la tarjeta y desapareció. Nos dejaron en el vestíbulo durante casi 10 minutos antes de que se abriera la puerta del salón y entrara Sir Almeric. Era un hombre delgado y aguerrido de unos 60 años, vestido impecablemente con traje de etiqueta. Su mirada era penetrante, su boca fina, y aunque no saludó, su postura era la de un hombre acostumbrado a mandar. Esperaba, dijo con frialdad, que esto nunca saliera a la luz. Pero supongo que los poetas son cadáveres difíciles. Holmes hizo una ligera reverencia. Admite, entonces, que conocía las acciones de Ferrars. Los enterré, dijo Corwin con sequedad. Junto con la aldea. Las órdenes no eran claras, y los nativos habían estado disparando contra nuestros exploradores. Ferrars, Havisham, como ahora se le llama, actuó con celo. Ordené que se registrara como una desafortunada reacción exagerada. Así quedó más limpio. Más limpio, repitió Holmes. A costa de la verdad. A costa del orden público, espetó Corwin. ¿Qué crees que habría pasado si se hubiera corrido la voz? ¿Que un oficial inglés, condecorado y leal, había ejecutado civiles? El Parlamento nos habría desangrado en debates durante meses. El reclutamiento habría disminuido. El imperio no puede permitirse un colapso moral. Di un paso al frente. Así que ayudaste a suprimir la evidencia.
Corwin no pestañeó. Hice que retiraran la fotografía de los archivos. Autoricé las bajas. Me encargué de que Ferrars recibiera una nueva identidad y un estipendio. Pero no ordené la muerte de Melnick. La voz de Holmes era baja. No, solo le permitiste al hombre que lo hizo. La boca de Corwin se crispó. ¿Y ahora qué? ¿Informarás de esto a Scotland Yard? ¿A la prensa? Holmes lo observó. No, usted no es el asesino. Usted es la piedra bajo el musgo, la razón por la que el crimen pudo ocurrir. Pero el imperio que usted buscaba proteger está cambiando, Sir Almeric. Los días de borrar los errores con silencio están llegando a su fin. Corwin no dijo nada. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, añadió en voz baja, ese muchacho, Melnick, nunca supo lo peligrosa que podía ser la verdad. Holmes miró hacia atrás. Al contrario, Sir Almeric. Sabía exactamente lo peligroso que era. Y lo contó de todos modos. De vuelta en el taxi, permanecí en silencio, observando cómo las calles pasaban como niebla en movimiento. Holmes, con los brazos cruzados, miraba al frente. Entonces, dije finalmente, ¿qué será de Sir Almeric? No dormirá más tranquilo, respondió Holmes. Y quizá ese sea suficiente castigo. Why Melnick? Holmes se volvió hacia mí. Melnick ha muerto, dijo, pero su poema sigue vivo. Ya sea escrito o falsificado, preciso o imaginario, expuso la podredumbre y obligó a un ajuste de cuentas. Esa, Watson, es la única inmortalidad que la mayoría de los hombres alcanzan. Y cuando las farolas de Baker Street reaparecieron a través de la niebla, sentí, por primera vez, que la historia realmente estaba terminando, no con un estallido ni una estrofa final, sino con la tranquila satisfacción de una verdad que ya no estaba oculta. El día siguiente a nuestro encuentro con Sir Almeric, Corwin amaneció con una fuerte escarcha a las ventanas y un aire fresco que parecía afilar las aristas de todo lo que tocaba. Baker Street estaba inusualmente tranquila. El tráfico de caballos y ruedas amortiguado por la escarcha, pues los vendedores ambulantes y de costumbre habían trasladado sus negocios a zonas más cálidas. Holmes, sin embargo, estaba completamente despierto y sentado a la mesa del desayuno, sin tocar su plato y con la mirada escudriñando la última edición de los tiempos. Lo enterraron, dijo sin levantar la vista. Página 7. Debajo, un artículo sobre una disputa en el Real Jardín Botánico. Solo una columna de 5 centímetros. Un destacado oficial retirado dimite de su cargo en la Comisión Real por problemas de salud. No se menciona a Sudán. No se menciona a Melnick. No se menciona ningún asesinato. Tomé el papel y revisé la nota yo mismo. Era extremadamente vaga, pues solo indicaba que Sir Almeric Corwin se había retirado de sus funciones públicas y se retiraría de la capital indefinidamente. No es justicia, dije. Holmes me miró. Claro que no. Pero es una consecuencia. Se recostó y juntó los dedos. Puede que Sir Almeric no sea juzgado, pero será vigilado. No por la Yard. No. No tiene ningún interés en arrastrar al imperio a un escándalo. Sino por la opinión pública. Susurros en clubes, silencios incómodos en cenas. El precio del silencio ya no es barato. Lo consideré. ¿Crees que Havisham hablará ahora que se conoce la complicidad de Corwin? Quizás. Pero dudo que sea una confesión limpia. Hombres como Havisham se convencen a sí mismos de que son víctimas, perjudicados por la historia, no por sus propias acciones. Aún así, las pruebas que reunimos son suficientes para su procesamiento. Eso por sí solo no es poca victoria. Holmes se levantó y se dirigió a la repisa de la chimenea, donde se encontraba el manuscrito falsificado del pálido testigo aún descansaba bajo un pisapapeles de cristal. Lo levantó y lo giró entre sus manos. He estado pensando, Watson, dijo, en Melnick. ¿Qué clase de hombre predice su propia muerte en verso y lo envía a imprimir? Levanté la vista y noté el cambio en su voz. ¿Crees que había algo más? Holmes entrecerró los ojos. No del todo. Pero creo que Melnick comprendía el poder de la mecha lenta. Debió saber que quizá no llegaría a ver sus palabras caer, pero aún así las encendió. Y confiaba en que alguien, quizá nosotros, descifraría el humo. Ascendí lentamente. Una vez dijiste que la compulsión del artista es más fuerte que el miedo. Holmes sonrió levemente. Así lo hice. Y lo demostró. Llamaron a la puerta. La señora Hudson entró con un telegrama en una bandeja de plata. Para usted, señor Holmes. Entregado desde Bow Street. Él lo tomó y lo leyó en silencio, luego me lo pasó.
Parada a Holmes. El juicio de Havisham se programa para las próximas quincenas. Declaración presentada bajo sello implica a un alto oficial anónimo en una acción de detención en Sudán. Identidad sellada por orden de Crown. Stop los cargos para proceder solo por asesinato o detenerse. El Lestrade se lo devolví. Para que el nombre de Corwin no se haga público. No, dijo Holmes. Pero se reconoce su participación. Eso también es un comienzo. Arrojó el telegrama a la chimenea, donde se enroscó negro y desapareció. Esa tarde visitamos a Elijah Marchmont. Su salón, antaño un santuario de ingenio culto y poesía singular, había adquirido un aire diferente. El piano estaba cerrado, las cortinas corridas a medias. Habían atado una pequeña cinta negra a la esquina del espejo, en señal de luto por Melnick, supuse, aunque no lo mencionó directamente. Nos recibió con tono discreto, con un sencillo vestido de lana gris. No sus habituales sedas vaporosas, sino algo más sobrio. Leí las noticias, dijo, dándonos una taza de té a cada uno. O mejor dicho, lo poco que permitieron publicar. Holmes inclinó la cabeza. La verdad esencial ha llegado a los oídos adecuados. Con eso basta. Ella se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿sabía Edgar que lo matarían? Holmes no respondió de inmediato. Dejó su taza de té con cuidado y la miró a los ojos. Creo que lo temía. Pero también creo que decidió hablar de todos modos. Sus ojos brillaban de lágrimas, aunque no se le cayeron. Una vez me regaló un poema. Uno que nunca publicó. Lo guardé hace años. ¿Te gustaría hacerlo? Cenemos. Se levantó y desapareció en la habitación contigua, regresando con un volumen delgado, de cuero desgastado, con las esquinas suavizadas por el tiempo. Lo abrió por una página marcada y se lo entregó a Holmes. Lo leyó en voz alta, lentamente, las palabras en voz baja pero clara en el silencio de la sala. No hay cerradura que el tiempo no pueda abrir. No es ningún secreto que un día no se revelará nada. El poeta escribe, no con tinta, sino con mecha. Y enciende sus palabras por voluntad. Aunque los años ahoguen la llama de los versos, y los lectores pasan con ciego deleite, una sola verdad se levantará en nombre, y arder de nuevo para traer la noche. Cuando terminó, nadie habló. El silencio no era incómodo, sino absoluto, como la quietud de un teatro tras el telón. Holmes cerró el libro. Tiberius Public Harlow. Ella sonrió levemente. Lo haré. En el próximo número de la Linterna ya lo presenté, junto con un editorial en su memoria. Bien, dijo Holmes en voz baja. Se lo merece. Cuando nos despedimos, ella nos acompañó hasta la puerta. Señor Holmes, dijo, les ha puesto las cosas más difíciles a quienes se esconden. Gracias. Holmes asintió una vez. No es a mí a quien temen. Es a la memoria. Y con esto salimos a la tarde que se desvanecía. Regresamos a Baker Street justo antes del anochecer. El fuego se había apagado y el frío se filtraba levemente por las ventanas. Holmes trajo otro leño y lo colocó en la chimenea. Tal como lo entendió, dijo, hemos hecho lo que hemos podido, Watson. Senny. No fue justicia perfecta, pero algo fue algo. La justicia, dijo Holmes, nunca es perfecta. Solo necesaria. Se acercó al escritorio y tomó su violín. Con unos cuantos golpes de arco experimentales, comenzó una suave melodía. Lenta, contemplativa, en tono menor. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, captando por fin el caso en su totalidad. No solo los hechos, sino también su esencia, las extrañas sombras de la verdad en el verso, la ironía de una muerte anunciada y la serena valentía de un poeta que escribió lo que no pudo decir en voz alta. Afuera, se encendían las farolas de la calle. La escarcha comenzaba a derretirse, goteando de los tejados como el tiempo finalmente liberado de la quietud. Y dentro de nuestras habitaciones, las últimas notas del misterio de Melnick persistieron, suaves e inquietantes, antes de desaparecer en el silencio. 2 semanas después, mientras el invierno se adueñaba de Londres, asistí a la sesión inaugural del juicio de Julian Havisham en Old Bailey. Holmes, como sospechaba, se negó a acompañarme. No mostró ningún interés particular en la ceremonia de justicia una vez expuestos los hechos. El teatro de la ley, dijo esa mañana, ofrece pocas novedades una vez que se ha corrido el velo de la culpa. En cambio, permaneció en Baker Street, estudiando detenidamente una monografía sobre el uso de la belladona en complots de asesinato del siglo XIX. Pero no pude mantenerme alejado. La sala del tribunal era un monumento a la solemnidad. Paredes revestidas de roble, altos ventanales emplomados,
la tenue luz de una fría mañana filtrándose en rayos de un azul gélido. El aire estaba tenso por la anticipación. Un leve susurro resonaba como el crujido de hojas secas. Los periodistas se alineaban en la galería, con los lápices preparados. Sin embargo, nadie podía escribir la verdad en toda su extensión, no como Holmes y yo la conocíamos. Havisham permanecía rígido en el banquillo, vestido de negro, con el cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás. Parecía sereno, incluso austero, con la máscara del filántropo refinado aún en su lugar. Solo un leve temblor en las manos lo delataba. Escuchó la lectura de los cargos: asesinato, obstrucción a la justicia, falsificación de las circunstancias de la muerte. Su expresión permaneció inalterada. La declaración inicial de la fiscalía relató la versión oficial. Un poeta hallado muerto por aparente suicidio, una habitación cerrada, una llave de gas y un poema final críptico. Pero bajo esa capa, la corona entretejió con sutileza el subtexto más incriminatorio: su pasado como capitán Ferrars, la campaña de Sudán, la supresión de registros y la sospecha de que los versos de Edgar Melnick apuntaban a una atrocidad oculta. Sabía lo que no podían decir abiertamente. La corona había sellado ciertos nombres, protegido viejas instituciones y ocultado lo peor bajo eufemismos. Sir Almeric Corwin, aunque cómplice, jamás testificaría. Pero Holmes tenía razón. Había consecuencias, aunque no justicia plena. El segundo día, Leonard Drever testificó. Pálido y tembloroso, relató los últimos días de Melnick, la sumisión del pálido testigo, el diario desaparecido y el miedo que el poeta había expresado antes de morir. Confirmó la desaparición del sobre, con la nota en su lugar. Entonces, para mi sorpresa, la defensa no impugnó la muerte en sí. El abogado de Havisham solo ofreció esto al inicio: que el acto había sido trágico, pero sin premeditación, un intento temerario de preservar la reputación y evitar la difamación. Pero el asesinato había sido una farsa. El cajón fue extraído y el pestillo manipulado. El equipo forense confirmó que la puerta había sido cerrada desde fuera con un gancho delgado insertado por la cerradura, una técnica que Holmes le había mostrado a Lestrade días antes. La fiscalía descansó al tercer día. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Julian Havisham decidió hablar. Se levantó en el banquillo, sorprendiendo incluso a su propio abogado, y solicitó permiso para dirigirse directamente al tribunal. El juez, tras una consulta susurrada, lo autorizó. Su voz, cuando llegó, era tranquila, pero no sin emoción. He vivido bajo muchos nombres, comenzó, y he llevado muchos uniformes, tanto militares como civiles. En cada uno, creí servir a un bien mayor. El orden, el imperio, la civilización. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala. Pero ahora comprendo que preservar esas cosas a costa de la verdad no crea paz, sino podredumbre. Hice daño a Edgar Melnick. Temí lo que él sabía. Y actué, no por honor, sino por terror. El mismo terror que una vez me apoderó de mí en el desierto cuando vi morir a hombres no en batalla, sino rindiéndose. Él se estabilizó. Él era poeta. Yo, soldado. Pensé que eso significaba que tenía más poder. Pero él tenía la última palabra. Escribió la verdad. Y me mató mucho antes de que comenzara el juicio. Se sentó sin decir otra palabra. Se hizo un silencio. Por primera vez, percibí la magnitud de lo sucedido. No solo un asesinato resuelto, sino un ajuste de cuentas expresado en voz alta. La voz de Melnick, silenciada en vida, se había abierto paso a través del papel y la poesía, a través del verso y la sombra, para forzar una confesión que ni pistola ni mazo habrían podido arrancar. Más tarde ese día, al volver a Baker Street, encontré a Holmes sentado a la mesa con sus notas extendidas ante él. Levantó la vista de inmediato. Bien, confesó, dije simplemente. Holmes arqueó una ceja. Totalmente. Tan plenamente como un hombre como él podía. Lo admitió todo. El asesinato. El encubrimiento. El miedo. Holmes asintió brevemente, como si confirmara una prueba matemática. El tribunal le creyó. Creo que no tenían otra opción. Será condenado. Holmes se levantó y se acercó a la chimenea. Se calentó las manos junto a las llamas y luego dijo: es extraño, ¿verdad? Que un poeta, armado solo con una pluma y sus propias sospechas, haya derribado a un oficial que antaño había comandado batallones. Aseni, dijo una verdad que nadie más se atrevió a decir. Holmes se giró para mirarme y su expresión se suavizó. Watson,
¿Aún tienes la versión final del documento falsificado? Testigo Polito. Sí, dije. ¿Por qué? Creo que deberíamos enviarle una copia a la hermana de Melnick. Creo que reside en Yorkshire. Quizás le sirva de consuelo, aunque las palabras fueran mías. Pero se inspiraron en él, dije. Precisamente. Son una colaboración a través del silencio. Volvió a sentarse, pero no a trabajar. Por una vez, dejó que la noche llegara sin interrupciones. Nos sentamos juntos, dos amigos al final de algo más importante que un caso, al cierre de un capítulo. La niebla llegó tarde, suave y discreta. La vi pasar junto a las ventanas, sintiendo el peso silencioso de la finalidad calar en mis huesos. Esa noche escribí las últimas líneas del relato. El poeta murió con sus palabras malinterpretadas. El oficial vivió con sus actos en silencio. Pero al final, uno obligó al otro a salir a la luz. Y la luz, por tenue que fuera, fue suficiente. Era una historia discreta, a su manera. No era un relato de gran conspiración ni de asuntos internacionales en juego. Pero era una historia de conciencia. De un verso que perduraba. De un hombre antaño oculto, ahora conocido. Y ese, como dijo una vez el propio Holmes, es el tipo de justicia que el mundo más necesita. El invierno persistía en Londres, aferrándose a las piedras y a las farolas de gas como un recuerdo que se negaba a fundirse. El caso de la muerte de Edgar Melnick, el caso de el poeta que predijo su muerte, había concluido no con un estruendo, sino con el frío silencio de las consecuencias. Julian Havisham, ex capitán Ferrars, fue condenado a cadena perpetua. El proceso judicial, diáfano para el público, nunca pronunció el nombre completo de Sir Almeric Corwin, pero el mundo, a su manera silenciosa, lo comprendió. Los escritos de Melnick, incluidos varios fragmentos inéditos y cartas personales, fueron recopilados y publicados en un pequeño volumen bajo el título Verso y Vigilia. Las páginas finales incluían la versión reconstruida de Holmes del pálido testigo, claramente marcado como apócrifo, y precedido por una breve nota de Eliza Marchmont. En ella, escribió, aunque las palabras no fueran suyas, la verdad sí lo era. Y eso es todo lo que un poeta siempre pregunta. Fue un éxito de ventas modesto, pero profundo en significado. Los críticos, muchos de los cuales antes habían tachado a Melnick de excesivamente melancólico, ahora elogiaban la premonición de su obra. La muerte había refinado su voz. O quizás había agudizado el oído de quienes lo habían dejado atrás. Una tarde, casi un mes después del veredicto, Holmes y yo paseamos por el Támesis. La niebla se había despejado y el agua brillaba como peltre pulido bajo el pálido sol invernal. Holmes permanecía inusualmente silencioso. No era el silencio del aburrimiento ni de la contemplación, sino algo más inusual. Una quietud pensativa, como si estuviera sopesando una balanza y aún no hubiera decidido hacia dónde se inclinaba. «No has aceptado ningún caso en 3 semanas», dije. Asintió distraídamente. Algunos rompecabezas se resuelven solos. Otros no dejan ganas de seguir. Lo entendí. El caso Melnick nos había exigido mucho a ambos, no solo razonamiento deductivo, sino imaginación moral. Había difuminado la línea entre invención y verdad, justicia y cumplimiento. Holmes se detuvo en la barandilla y miró hacia el río. Watson, siempre he creído que los hechos son las herramientas más claras para desmentir las mentiras. Pero este caso, hizo una pausa. Este caso me recordó que el corazón, por ilógico que sea, puede albergar su propia verdad. Una que obliga a los hechos a seguirla. No dije nada, dejé que el silencio respondiera por mí. Se giró entonces, no dramáticamente, sino con tranquila decisión. ¿Y qué será? ¿Tú escribir, Watson? ¿Le dirás al mundo que falsifiqué un poema para atrapar a un asesino? Sonreí. No. Diré que un asesino fue atrapado por un poema. Creo que esa es la versión más honesta. Exactamente, dijo. Al reanudar la marcha, reflexioné sobre el extraño y constante curso de la investigación. De una estrofa en una revista al estudio de un hombre asesinado, de un verso falsificado a una confesión judicial. Melnick había escrito sobre el silencio, pero lo que dejó atrás fue todo lo contrario. Sus versos habían sacado a la verdad de su escondite. Y Holmes, siempre un hombre de razón, los había seguido no a pesar de su poesía, sino gracias a ella. Esa noche, de vuelta en Baker Street, Holmes volvió a coger el violín. La melodía que tocaba me resultaba desconocida, suave y penetrante. Escuché, dejándome llevar por los giros y las revelaciones, las pistas y las confesiones,
hasta que oí en las notas el eco de aquella primera estrofa, la que Melnik había escrito sin saberlo. Cuando la luz de la mañana me oscurece, y la luz del gas ahoga la canción que escribí. Recuerda las palabras que dejé correr libremente, porque marcarán el final. Del poeta. Pero habían marcado más que un final. Habían marcado un comienzo. Y a medida que la música se desvanecía y el fuego se apagaba, me di cuenta de que algunos misterios no tienen que ver con quien sostiene el cuchillo, sino con quien porta el recuerdo y qué decide hacer con él. Holmes, al captar mi mirada, bajó el violín y pronunció solo una línea. No toda la justicia lleva placa, Watson. Algunas riman. Y con esto el caso quedó verdaderamente cerrado.